Hola a todos, yo soy la doctora Valentina y bienvenidos. Hoy nos vamos a poner a explorar el telencéfalo y el sistema límbico. Para entender cómo se construyen las emociones y los recuerdos, primero tenemos que conocer dónde ocurre. Vamos a hablar del telencéfalo. El telencéfalo comprende principalmente los dos hemisferios cerebrales, el derecho y el izquierdo, y una pequeña línea media situada en la porción anterior del tercer ventrículo. Si miramos al cerebro por fuera, lo primero que veríamos es la corteza cerebral, que es una capa de sustancia gris de apenas 2 a 4 milímetros de espesor y contiene miles de millones de neuronas dispuestas en capas. Piensen en esto: durante el desarrollo embrionario, la sustancia gris, que es donde están los cuerpos neuronales, crece muchísimo más rápido que la sustancia blanca profunda, los axones. Al quedar sin espacio dentro del cráneo, ¿qué hace la corteza? Se pliega sobre sí misma y así se crea un relieve arrugado que clasificamos de la siguiente manera. Los giros o circunvoluciones son los relieves o los lomos de los pliegues. Las fisuras son las grietas más profundas que separan las grandes porciones, y los surcos o cisuras son las grietas más superficiales que separan un giro del otro. Los dos hemisferios están separados de forma incompleta por la fisura longitudinal del cerebro, o surco interhemisférico. Digo incompleta porque en el fondo están firmemente unidas por el cuerpo calloso, que es una amplia banda de fibras comisurales, o sea, de axones que se unen de un lado al otro. Si disecamos el cerebro, dentro de cada hemisferio encontraremos unas cavidades llamadas ventrículos laterales, el derecho y el izquierdo, que se comunican con el tercer ventrículo por los agujeros interventriculares de Monroe. Cada hemisferio tiene 3 polos, el frontal, el occipital y el temporal, y 3 caras: la superolateral, que es convexa, la medial, que es plana, y la inferior o la base del cerebro, que es irregular. Para estudiarlo mejor, dividimos cada hemisferio en 5 lóbulos: el parietal, el frontal, el temporal, el occipital y el lóbulo de la ínsula. Ojo que esto es pregunta de examen, que la ínsula es el único lóbulo que no se relaciona con ningún hueso del cráneo, porque está escondido en lo profundo de la cisura lateral. Muy bien, ahora vamos a revisar las 3 caras principales paso a paso para que no se me pierdan. Por la vista lateral, la cisura central o de Rolando separa el lóbulo frontal del parietal. Por delante de ella está el surco precentral y en medio queda el giro precentral, nuestra corteza motora primaria. Por detrás está el surco postcentral, que delimita al giro postcentral que es la corteza somatosensitiva primaria. Un dato curioso es que la cisura central es tan larga que saca la cabeza y se puede ver también desde la cara medial. La cisura lateral o de Silvio separa al lóbulo frontal del temporal y tiene 3 ramas: la anterior, la ascendente y la posterior. Al final de su rama posterior encontramos la región angular y la supramarginal. La cisura parieto-occipital separa al lóbulo parietal del occipital. En el lóbulo frontal tenemos los surcos frontales superior e inferior, que dividen la zona en circunvoluciones frontales superior, media e inferior. En el lóbulo temporal tenemos los surcos temporales superior e inferior, que delimitan a los giros temporales superior, medio e inferior. En el lóbulo parietal, el surco intraparietal divide el lóbulillo parietal superior del inferior. Finalmente, en el lóbulo occipital distinguimos el surco occipital transverso, el surco semilunar y el surco calcarino. Si vemos la parte inferior, si volteamos el cerebro, vemos los siguientes accidentes anatómicos de adelante hacia atrás: el surco olfatorio, que es por donde corre el tracto olfatorio, y medial a él está el giro recto, y lateral están los surcos orbitarios y sus giros orbitarios. El uncus es ese ganchito en la punta del lóbulo temporal que está involucrado en el procesamiento olfativo de la corteza olfatoria primaria y en la parte clave del sistema límbico. El surco del parahipocampo separa al giro parahipocámpico del uncus, y el giro parahipocámpico corre paralelo al hipocampo interno y se continúa con el uncus. El surco colateral separa el giro occipito-temporal medial del lateral. Y de vista medial, o sea, desde un corte sagital, cortando el cerebro a la mitad, veremos estructuras como el cuerpo calloso, que está dividido en 4 partes: el rostrum, el pico, la rodilla, el tronco y el esplenio, que es el rodete. También veíamos el surco del cuerpo calloso, que lo rodea por encima y se continúa con el istmo del cíngulo. Veríamos el giro del cíngulo, que queda justo por encima de ese surco y está limitado por arriba por el surco singular. Y el lóbulo paracentral, que es una zona entre el surco paracentral y el marginal, que tiene los pedazos funcionales del lóbulo frontal y parietal. También veríamos el precunio y el cunias, que el precunio está entre el surco marginal y el parieto occipital, y el cunias está atrapado en forma de triángulo entre el surco parieto occipital y el surco calcarino.
Si abrimos la cisura de Silvio, encontramos la ínsula, que está rodeada por el surco circular de la ínsula, y el surco central de la ínsula la divide en dos porciones: los giros largos atrás y los giros cortos adelante. Recibe impulsos sobre el gusto y participa en la percepción y la discriminación gustativa. A principios del siglo XX, un neurólogo llamado Corbinian Brodmann dividió la corteza en mapas numéricos según la citoarquitectura, y esto es muy importante y muy usado. Vamos a ver las áreas y qué pasa cuando se dañan. La corteza motora primaria es el área 4 y acá está el giro precentral, que controla los movimientos voluntarios del lado opuesto contralateral del cuerpo. El área motoria suplementaria o la premotora es el área 6 y está encargada de la actividad motora aprendida, compleja y secuencial, como cuando tocan el piano o andan en bicicleta. El área de movimientos oculares horizontales es el área 8 y controla los movimientos de seguimiento voluntario del ojo. La corteza somatosensitiva primaria son las áreas 1, 2 y 3 en el giro postcentral. Acá percibimos el tacto, la presión, la temperatura, el dolor, los cosquilleos y la propiocepción. Para las áreas visuales, el área 17 es la visual primaria, que recibe los golpes de luz y las formas, y las áreas 18 y 19 son las de asociación visual, que relacionan lo que ves con experiencias pasadas para que entiendas, digamos que la manzana es una manzana, porque la estás viendo y sabes lo que es una manzana. Las áreas auditivas son las áreas 41 y 42, que son la corteza auditiva primaria, que perciben el sonido, y el área 22, que es el de asociación auditiva, que te permite reconocer si lo que estás escuchando es música, lenguaje o tu mamá. El área de reconocimiento facial son las áreas 20, 21 y 37, y ahí se almacena la base de datos de los rostros para que no andes desconociendo a tu mejor amigo en la calle, digamos. La corteza prefrontal son las áreas 9, 10, 11 y 12, y acá radica quién eres. En la parte responsable de la personalidad, del intelecto, del juicio, del razonamiento, la intuición y la planificación del futuro y del pudor. Las lesiones acá, especialmente en los giros orbitarios, que son el área 11, hacen que el paciente se frontalice, lo que significa que pierde el pudor y el filtro social. Cuando vemos las áreas del lenguaje de Broca versus de Wernicke, tenemos un claro ejemplo de la especialización del hemisferio izquierdo, que es más lógico, científico y de lenguaje, y del hemisferio derecho, que es más musical, artístico y especial. Porque el área de Broca, que son las áreas 44 y 45, que están en el lóbulo frontal izquierdo, son las fábricas del habla, que coordinan los músculos de la laringe y de la respiración para emitir palabras. Si se lesiona, causa una afasia no fluente o motora de Broca. O sea que el paciente entiende todo perfectamente, pero hablar le cuesta muchísimo. Habla lento, pausado y con frustración. Y en cambio el área de Wernicke, que son las áreas 39 y 40, que está en el lóbulo temporal parietal izquierdo, traduce las palabras en pensamientos, interpretando el significado del habla. Su lesión produce una afasia fluente, pero es como una ensalada de palabras. El paciente habla perfectamente, hasta por los codos probablemente, con una entonación perfecta, pero lo escucha si no está diciendo absolutamente nada corriente, está inventando palabras y no entiende lo que se le dice o lo que se le escribe. ¿Y qué hace el hemisferio derecho con el lenguaje? Genera el contenido emocional. Si sufres un daño en el área equivalente de Broca o de Wernicke del hemisferio derecho, tendrías un habla con voz monótona, como si fueras un robot, y no tendrías una capacidad para añadirle emoción o captar el sarcasmo. Debajo de la corteza gris están los cables, los axones mielínicos, que se dividen en tres tipos de tractos: los de asociación, que conectan los giros dentro del mismo hemisferio; los tractos comisurales, que conectan dos hemisferios entre sí, como el cuerpo calloso, la comisura anterior y la comisura posterior; y los tractos de proyección, que conectan el telencéfalo con las porciones inferiores del sistema nervioso, como la cápsula interna. Y ya dominamos el telencéfalo, vayamos hacia el sistema límbico. La palabra límbico viene del latín limbus, que significa borde. Es un anillo de estructuras en el borde interno del cerebro y el piso del diencéfalo, que controla nuestras emociones, nuestro instinto sexual, la saciedad, el hambre, la memoria y las motivaciones. Básicamente el sistema límbico toma la información del mundo exterior e interior y le da el significado emocional. Pero el cerebro no trabaja solo. La corteza necesita que desde el tronco encefálico la mantengan despierta o dormida. Los sistemas reticulares del tronco incluyen al área reticular excitadora, que es la misma formación reticular de la protuberancia y el mesencéfalo.
Esta área envía señales hacia abajo a la médula para mantener el tono de los músculos que nos mantienen en pie, los antigravitatorios, y hacia arriba envía señales al tálamo para despertar a toda la corteza cerebral. Envía dos tipos de señales, las potenciales rápidas por vía de acetilcolina y las señales excitadoras de fondo que son más duraderas. Además, hay una retroalimentación positiva que a la corteza, al activarse, le devuelve señales a esta área para mantenerse despierta. La área inhibidora reticular en el bulbo raquídeo puede frenar al área excitadora superior. ¿Cómo? Porque excita a neuronas serotoninérgicas para que secreten serotonina, que es una neurohormona inhibidora y, en puntos clave, nos manda a dormir. El tronco del encéfalo bombea neurohormonas que persisten por minutos u horas, modulando todo nuestro comportamiento. El sistema noradrenérgico, que su núcleo central es el locus coeruleus, está ubicado entre la protuberancia y el mesencéfalo. Secreta noradrenalina, diseminándose por todo el encéfalo con un efecto excitador para aumentar la actividad general. Es clave para la generación de los sueños en la fase REM. El sistema dopaminérgico, la sustancia negra y las regiones adyacentes, ocupa una porción anterior en la parte superior del mesencéfalo. La dopamina puede ser excitadora o inhibidora según el receptor y proyecta hacia los ganglios basales, el núcleo caudado y el putamen, para así controlar el movimiento. Las regiones adyacentes proyectan también al hipotálamo y al sistema límbico. El sistema serotoninérgico de los núcleos de Reiff están situados en la línea media de la protuberancia y el bulbo y secretan serotonina, que ya dijimos que era inhibitoria. Envían fibras al diencéfalo y la corteza para generar el sueño normal y hacia la médula espinal para actuar como un filtro que suprime el dolor. El sistema acetilcolinérgico de las neuronas gigantocelulares están en el área reticular excitadora de la protuberancia y mesencéfalo. Secretan acetilcolina, que es excitatoria, y sus fibras se dividen en una rama ascendente para activar los niveles altos del cerebro y mantenerlos despiertos, y otra descendente hacia la médula por los fascículos reticuloespinales. Entremos ahora en la porción subcortical del sistema límbico. El circuito principal está compuesto por estructuras corticales, que es la corteza límbica, y estructuras subcorticales profundas. La corteza límbica funciona como un área de asociación y enlace de doble sentido entre la neocorteza moderna y las estructuras límbicas inferiores. Esto les explico mejor. Empieza en la corteza orbitofrontal, que está en la cara ventral del lóbulo frontal, y de ahí asciende hacia la circunvolución subcallosa. Sigue sobre el cuerpo calloso en la circunvolución singular y pasa por detrás del cuerpo calloso, descendiendo hacia la circunvolución parahipocámpica y el uncus en el lóbulo temporal. Pero ¿cómo se comunican estas zonas superiores con el tronco del encéfalo? A través de la supercarretera que va en doble sentido y se llama el fascículo prosencefálico medial, o el haz central del prosencéfalo. Este desciende por todo el centro del hipotálamo desde la región septal y orbitofrontal hasta la formación reticular del tronco. Ahora hablemos del hipotálamo. El hipotálamo es como el director del cerebro. A pesar de que solo pesa unos 4 gramos, controla las funciones vegetativas, endocrinas y gran parte del comportamiento. Tiene conexiones directas con todos los lados del sistema límbico. Vamos a organizar sus funciones según los núcleos para que se la memoricen sin que les cueste mucho. El área preóptica regula la temperatura corporal, activando mecanismos como la sudoración y el jadeo cuando el cuerpo se sobrecalienta. El hipotálamo lateral estimula la sensación de sed y hambre, mientras que los núcleos supraópticos producen la hormona vasopresina que permite a los riñones reabsorber agua y evitar la deshidratación. Los núcleos paraventriculares secretan oxitocina, que es una hormona que favorece las contracciones del útero durante el parto y la expulsión de la leche materna en la lactancia. La alimentación. El hipotálamo lateral promueve el hambre, el núcleo ventromedial genera la sensación de saciedad, el núcleo del criado regula el apetito por distintas señales hormonales y los cuerpos mamilares participan en los reflejos relacionados con la alimentación, como lamerse los labios y deglutir. Muy interesante. Además, el hipotálamo controla el sistema endocrino al liberar hormonas que regulan la actividad de la hipófisis anterior, y el núcleo supraquiasmático funciona como el reloj biológico del cuerpo, porque recibe la información de la luz que proviene de la retina y la sincroniza con los ritmos circadianos, como el sueño y la vigilia. El hipotálamo también tiene una gran influencia en el comportamiento. Los centros de recompensa se ubican en el núcleo lateral y ventromedial del hipotálamo, la región septal, la amígdala y partes del tálamo. Su estimulación produce una apacibilidad y mansedumbre,
es decir, una sensación profunda de calma, bienestar y tranquilidad y una reducción inmediata de cualquier estado de agresividad, hostilidad o ira. Los centros de castigo se encuentran en la sustancia gris periacueductal, en el mesencéfalo, la zona periventricular del hipotálamo, la amígdala y el hipocampo. Un datico es que la estimulación potente de los centros de castigo inhibe por completo a los de recompensa, porque el miedo y el dolor siempre tienen prioridad biológica sobre el placer. Y si estimulas potentemente la zona periventricular y el hipotálamo lateral, se desata una respuesta de ira salvaje, se adopta una postura defensiva, se extienden las garras, se bufa, se escupe, se gruñe, se dilatan las pupilas y hay una piloerección. Recuerden que nosotros los humanos también somos animales. ¿Y quién frena esto en condiciones normales, para que no andemos así por las calles? Las señales inhibidoras de los núcleos ventromediales del hipocampo y de la corteza límbica anterior. ¿Y qué pasaría si lesionamos el hipotálamo de forma bilateral? Ocurre exactamente lo opuesto a su función normal. Si destruyéramos el hipotálamo lateral, las ganas de comer y beber caerían a cero. Habría una pasividad absoluta y una muerte de inanición letal a menos que se le meta la comida por la boca. Si destruimos el hipotálamo ventromedial, que es el centro de la saciedad y la tranquilidad, se desarrolla una insaciabilidad, una hiperfagia. También se bebería agua en exceso y habría una hiperactividad con brotes de cólera extrema ante la más mínima provocación, lo que explica muy bien lo que pasa cuando nos ponemos hungry. Ahora vamos a seguir hablando del hipocampo, pero específicamente del suelo del ventrículo lateral. El hipocampo consiste de dos cuernos que se curvan desde el área del hipotálamo hasta la amígdala, formando el suelo del ventrículo lateral. Histológicamente es muy fascinante porque es una corteza primitiva, porque solo tiene 3 capas de neuronas en vez de las 6 capas usuales de la neocorteza. Está dividido en el hipocampo propiamente dicho, el giro dentado y el subículo. Su función principal no es amanecer los recuerdos definitivos, sino actuar como el interruptor que consolida la memoria de corto plazo en memoria a largo plazo. O sea que si se lesionan ambos hipocampos, el paciente sufriría de una amnesia anterógrada, pudiendo recordar perfectamente su infancia, pero con una incapacidad de formar cualquier recuerdo nuevo, a partir de la lesión, viviendo solamente de sus memorias. Y ahora hablemos de un tema super cool, que es cómo aprende una neurona en el hipocampo. Y esto se da mediante la remodelación funcional de su sinapsis, también dicho plasticidad sináptica. Y el modelo más estudiado es la potenciación a largo plazo, en las sinapsis glutamanérgicas entre las células presinápticas de Ka3 y las posinápticas de Ka1. Lo siguiente puede causar una confusión. En la membrana postsináptica tenemos 2 tipos de receptores para el neurotransmisor de glutamato. Los receptores AMPA son canales iónicos normales y cuando se les une el glutamato se abren y permiten la entrada de sodio y la salida de potasio, despolarizando levemente la célula. También están los receptores NMDA, que son canales bloqueados por un ion de magnesio en condiciones de reposo, que sirve como un tapón el ion de magnesio. Por más glutamato que le llegue, el magnesio no deja pasar nada. La potenciación a largo plazo que acabamos de mencionar ocurre durante una estimulación de baja frecuencia, donde solo se activan los receptores de AMPA. El magnesio sigue taponando al NMDA. Pero cuando llega una estimulación repetida y potente de alta frecuencia, entra tanto sodio por los receptores de AMPA que la membrana postsináptica alcanza la despolarización. Y entonces esta carga eléctrica positiva repele y expulsa al ion de magnesio de los receptores de NMDA y así se quita el tapón. Ahora el canal de la NMDA queda libre y permite la entrada masiva de sodio pero de forma más importante, de calcio a la célula, porque el aumento del calcio intracelular activa las cascadas bioquímicas que ordenan la inserción de más receptores de AMPA en la membrana postsináptica. Y así, la sinapsis se vuelve extremadamente más sensible a futuros estímulos, fortaleciendo la conexión sináptica y, mis amores, así es como se desarrolla el aprendizaje. Pasemos ahora a discutir la amígdala, que es un complejo de múltiples núcleos pequeños con forma de 2 almendras. Está en el polo anteromedial de cada lóbulo temporal, justo por debajo de la corteza cerebral y en el extremo del hipocampo. Este es el área encargada de aportar conocimiento para el comportamiento de una forma semiconsciente, porque analiza el entorno y tus pensamientos y le dice al sistema límbico: óyeme, esto es peligroso, o esto es seguro y te puedes relajar, y así nos preparan para tener la respuesta conductual adecuada. Tiene conexiones muy masivas de doble sentido con el hipotálamo, la región septal y el tálamo, y recibe información de todas las cortezas de asociación, o sea, la visual, la auditiva, la gustativa y la somatosensorial. Se divide en 3 grupos de núcleos. El vaso lateral recibe las aferencias de las cortezas de asociación.
El núcleo córtico medial se ocupa principalmente de los estímulos olfatorios y el central es el núcleo de salida que conecta con el hipotálamo y el tronco encefálico para así ejecutar las respuestas corporales. Cuando una amígdala procesa una amenaza o un estímulo de miedo, enciende las alarmas por todo el cuerpo a través del hipotálamo y el tronco. Desencadena una activación simpática por el hipotálamo lateral, que provoca taquicardia, aumento de la presión arterial y piloerección. Una activación también parasimpática por el núcleo motor dorsal del vago y el ambiguo, que causa ulceración, aumento de motilidad digestiva o micción de defecación por estrés. Una taquipnea que se favorece por el núcleo parabraquial. Una alerta máxima también por el locus ceruleus, que se da por el bombeo de noradrenalina. También se da una hiperreflexia por la vía descendente ventromedial de la formación reticular, y esto hace que te sobresaltes ante cualquier ruido. También se desencadena la hormona liberadora de corticotropina para activar la glándula suprarrenal y producir cortisol, que te estresa. Y finalmente genera cambios en la expresión facial por los nervios facial y trigémino, lo que hace que tu cara reaccione y refleje lo que estás sintiendo. Para integrar todo lo que hemos visto, la neuroanatomía descubrió que estas estructuras se conectan perfectamente. Por ejemplo, el circuito de Papez o cerebro visceral, que permite a la corteza racional influir en las emociones y que el cuerpo se entere a la corteza de cómo se siente emocionalmente. Controla y procesa nuestras emociones, la memoria y el aprendizaje. El circuito de Papez comienza en la formación del hipocampo y las señales viajan a través de la fimbria y el fornix hasta los cuerpos mamilares del hipotálamo. De los cuerpos mamilares saltan al núcleo anterior del tálamo por el tracto mamilotalámico. El tálamo envía la información a través de la cápsula interna hacia la corteza cingulada, para así procesar la experiencia emocional consciente. Y finalmente, la corteza cingulada transmite los impulsos de vuelta a la corteza entorrinal y el hipocampo a través del cíngulo, y así se cierra el círculo. Ya que hablamos de la fisiología límbica y del telencéfalo, hablemos de qué pasa cuando los equilibrios fallan y aparecen los cuadros clínicos que debemos comprender. El síndrome de Kluver-Bucy ocurre por la ablación o destrucción bilateral de las amígdalas y de las porciones anteriores de los lóbulos temporales. Los individuos, porque usualmente se ha experimentado en monos, presentan una palacidez absoluta, o sea que le pierden el miedo a todo, una hiperoralidad, que es una necesidad impulsiva de explorar objetos y llevárselos a la boca, una hipermetamorfosis, que es la curiosidad exagerada por todo estímulo, también agnosia visual, táctil y auditiva, porque olvidan con rapidez y no reconocen lo que ven, y una hiperfagia e hipersexualidad descontrolada, y entonces intentan copular con objetos inanimados u especies distintas por la pérdida de control de los impulsos amigdalinos. La enfermedad bipolar es un trastorno del estado de ánimo con oscilaciones extremas entre la manía y la depresión. Anatómicamente, observamos una reducción del 20 al 40% de neuronas en la corteza prefrontal, lo que afecta el sistema hedónico y el juicio y provoca hipersexualidad indiscriminada en las fases maníacas. El estriado ventral pierde un 30% de su sustancia gris, la amígdala pierde la capacidad de habituarse a estímulos repetidos y se queda continuamente elevada. El hipocampo y el subículo también pierden conexiones, lo que deja al paciente en un estado continuo de ansiedad y no puede identificar cuando está en contextos seguros. Y el tronco encefálico sufre también atrofia de las neuronas de Reiff. Para la enfermedad del Parkinson, además del trastorno motor por la pérdida de dopamina, también se desarrollan fenómenos de la conducta como confusión, alucinaciones, depresión y demencia. Y el Alzheimer es la enfermedad neurodegenerativa que se caracteriza por la pérdida progresiva de la memoria y la atrofia cortical progresiva por la muerte neuronal. Y listo, hemos llegado al final de este video enseñándoles el sistema límbico y el telencéfalo. Yo sé que hay partes que pueden parecer un vómito de información, pero entre más lo estudien, más fácil será de entender. Muchas gracias por quedarse conmigo hasta el final de la clase. Si les gustó, no olviden suscribirse, darles un like y compartirlo a todos sus amigos. Les mando un beso gigante y nos vemos en el próximo. Adiós.